Hola, yo soy Carlos Villora y este es mi portfolio de sociales de tercero de la ESO. Voy a enseñar las evidencias más importantes sobre el curso y dar mis opiniones. También voy a tratar que se parezca lo menos posible a un resumen. Este curso, al igual que en primero, se ha centrado en la geografía. Hemos dado cosas nuevas y también hemos profundizado en cosas que ya vimos en primero. Empezamos el curso viendo la geografía física y la organización política. Repasamos conceptos básicos sobre el relieve, la naturaleza, como montañas, planas, serraladas, océanos, ríos. Y aquí podéis ver un glosario sobre estos conceptos. Algo que me gustó fue que hicimos una infografía sobre los climas por equipos y nos repartimos 3 climas por persona. Aquí podéis ver la información que recogí sobre los climas que me tocaron. Algo que también me gustó fue ver los diferentes climas del mundo. Los repasamos e hicimos una tabla sobre la temperatura, precipitaciones, ríos y vegetaciones de cada clima. Y aquí podéis ver la tabla que hicimos en la libreta sobre los climas. Lo mismo hicimos con Europa, España y la Comunidad Valenciana. Vimos los climas de estos lugares e hicimos una tabla comparando cada clima. Algo que me gustó y destaco es que hicimos un trabajo por equipos haciendo un mapa físico de Europa, otro de España y otro de la Comunidad Valenciana a dibujo. También aprendimos a interpretar un climograma, que es un gráfico de barras recogiendo los datos de precipitación y temperatura en un lugar y tiempo determinado. Esto nos ayuda para saber de qué clima se trata el lugar del que estamos recogiendo los datos. Por ejemplo, en el climograma de Brasil observamos que vemos precipitaciones abundantes y temperaturas altas, por lo que sabemos que estamos hablando de un clima ecuatorial. En cambio, si vemos el climograma de Mauritania, sabemos que al haber escasas precipitaciones pero altas temperaturas, hablamos de un clima desértico. Y aquí podéis ver cómo practicamos los climogramas en clase. También vimos el espacio político. Aquí tienes un glosario en el que enseño conceptos que vimos como el territorio, estado, población. Vimos como nuevo concepto lo que era un estado de bienestar. Se trata de cuando los gobiernos tratan de conseguir que el nivel de vida de sus ciudadanos sea equilibrado y reducir las desigualdades sociales. Actualmente esto solo existe a los países más desarrollados, mayoritariamente a los países europeos. Algo que concluyo es que en este mapa del mundo podemos observar la libertad que hay en el mundo. En rojo los países que no son libres, en los que incumplen los derechos fundamentales. En naranja los países parcialmente libres, en los que hay dificultad para aplicar las leyes, es obligado ir a una guerra civil, etc. Y en amarillo los países que son libres, que respetan casi todas las libertades públicas. Este mapa se puede relacionar perfectamente con un mapa del desarrollo humano en países. Reflexiono con esto, que gran influencia del desarrollo de un país la tiene su gobierno. Recuerdo que hicimos una buena racha de exámenes sobre mapas, colocando comunidades autónomas en España. Más tarde hicimos un examen de las comarcas de la Comunidad Valenciana. Más tarde nos centramos en la geografía humana, economía y sectores de producción. Vimos los 3 sectores de producción, que son el primario, que comprende las actividades que se hacen para obtener alimentos y materias primas. El secundario, que transforma las materias primas en productos elaborados. Y el terciario, que trata de los servicios públicos. Aquí podéis ver un glosario sobre lo que os voy a hablar. Raquel nos puso un ejemplo de cada sector, que trata de una cadena, que se entiende la función de cada sector. En el primario vemos un granjero que cría y vende los cerdos al matadero. En el secundario, el matadero mata a los cerdos y los vende al carnicero. Y en el terciario, el carnicero vende la carne de cerdo. También vimos los tipos de empresas, y aquí podéis ver una tabla que hicimos para saber de forma ordenada los tipos de empresas que pueden haber. Y aprendimos el concepto de economía sumergida, que consiste en las actividades económicas que no están declaradas. Como por ejemplo, trabajar para una persona sin un contrato. Aquí podéis ver un esquema sobre los factores productivos que hicimos en clase, en el que habla sobre los recursos naturales, la tecnología, el trabajo. También conocimos el concepto de globalización, sus ventajas y desventajas. En clase debatimos las ventajas y desventajas de la globalización,
Sus aspectos positivos son que nos acerca unos países a otros, hay avances tecnológicos, costes más bajos, etc. Y lo negativo es que hay sobreexplotación en el medio ambiente, hay una desigualdad en la que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, noticias manipuladas, etc. Un dato muy curioso que vimos es que en tan solo 7 países poseen el 70% del Producto Interior Bruto en todo el mundo. También conocimos conceptos como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, y aquí puedes ver ambos conceptos en este glosario. Algo que yo destaco bastante es que nos dedicamos muchas clases a hacer glosarios grupales, de la agricultura, ramadería, pesca y explotación forestal. Aquí puedes ver muchos conceptos para los glosarios grupales que recogí. Siguiendo con los trabajos grupales, también hicimos una infografía sobre las materias primas, la energía y la industria. Y aquí puedes ver la información que yo recogí de mi parte en la infografía. También vimos las principales fuentes de energía, sus problemas ambientales, la industria y sus tipos. En este gráfico podemos ver cómo la industria en los países desarrollados y el sector secundario en general han ido perdiendo trabajadores. Todo lo contrario pasa en los países poco desarrollados, ya que las multinacionales se establecen en el territorio de países poco desarrollados. Aquí tienes otro glosario individual sobre todo lo que he hablado. Más adelante vimos que hay dos tipos de servicios. Los públicos los garantizan el gobierno u otras administraciones públicas y los servicios privados los ofrecen empresas particulares para obtener un beneficio económico. Vimos el comercio y el sector terciario, y aquí tienes un glosario individual sobre los conceptos del comercio. También hicimos un mapa conceptual sobre el comercio, y aquí puedes ver el mío. También destaco los tipos de transporte, el naval y el aéreo, y vimos sus ventajas e inconvenientes de cada uno. También aprendimos lo importante que es para España el turismo, ya que es una de las principales fuentes de beneficio económico para el país. En este mapa podemos ver dónde se concentra el turismo en España. Aquí puedes ver un mapa conceptual que dice sobre los movimientos migratorios. Y también hicimos un esquema sobre esto, pero a España. Por el final vimos los retos de la población. Vimos conceptos básicos como la tasa de natalidad, fecundidad, mortalidad, balance migratorio, esperanza de vida, y aprendimos a calcular en un país concreto cada concepto. Y aquí tienes un glosario individual sobre todos estos conceptos. En esta tabla que hicimos en clase podéis ver la diferencia de esta serie de conceptos entre un país desarrollado y uno menos desarrollado. Lo que también destaco es que aprendimos los tipos de pirámides de población, además de cómo analizarlas. En clase practicamos bastante analizar pirámides de población, como puedes ver en mi libreta. Aquí puedes ver fotos de algunas pirámides de población que son bastante curiosas. Mi opinión sobre este curso. Me ha gustado en general porque hemos aprendido bastantes cosas nuevas, además de que prefiero la geografía a la historia. Algo que no me ha gustado mucho es que Algo que no me ha gustado tanto es que hemos hecho demasiados glosarios, aunque nos sirven bastante para aprender nuevos conceptos. También me ha gustado la forma de dar clase de Raquel, en sociales, ya que entre todos debatíamos en clase varios temas, cosas que hacemos en pocas asignaturas y algo que ayuda bastante.